de la parte negativa para que no se vaya a dañar el integrado. Y el objetivo es justamente esa frecuencia. Acá tenemos un comparador, de tal manera que van a haber pulsaciones. Acá tenemos, le llaman acá Charles Pump, no que es como bomba de carga, pero se refiere que acá hay una conversión que va a ser este procesador de carga, ¿no? Acá se hace una conversión de frecuencia a voltaje, de tal manera que estén acá D3 es igual a es proporcional a la frecuencia. En otras palabras, este control va a procesar a través del traductor de sensor que ya la señal física, no el parámetro físico de luz, que es la velocidad, ya se convirtió en un parámetro eléctrico, que la frecuencia, esa frecuencia se puede procesar, y en este caso este circuito, que vamos a verlo más detenidamente para que ustedes vean todo el proceso de circuito, hace la conversión finalmente a través de este integrado que es el LM2207, hace la conversión en otras palabras de velocidad a voltaje. Ya se hizo la conversión. Entonces, hablar de voltaje acá es hablar de velocidad. Y si ustedes se dan cuenta acá, que tenemos el traductor, y esto lo que se da en todos los sistemas de control, es algo muy simple, pero los conceptos que voy a explicar los tienen que hablarlo en todo, cuando viste el curso de teoría, están dictando, todo esto que está acá está plasmado en eso. Aparte que es una cosa muy sencilla de entender. Acá estamos, este es el control. Ahora, ustedes van a se dan cuenta de acá. Primero acá hay una fuente de 18 voltios, ¿no? Acá tenemos una resistencia de 820 ohmios y acá hay un Zener, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Zener? Fija la tensión, ¿estamos? Independiente de la variación del voltaje, en este caso de la fuente, el Zener lo que hace es fija la tensión. Si el Zener es de 7.5, fija el 7.5 voltios, ¿estamos? Y acá tenemos un potenciómetro de 50K. Si se dan cuenta, con este L17, que es el punto central del potenciómetro, yo puedo variarlo de tal manera que puedo conseguir un voltaje cero hasta un voltaje máximo de 7 voltios. Supongamos que acá el pin 7, voy a poner acá, ¿no? B7 es, vamos a poner acá, 4 voltios. Ese potenciómetro, por si acaso, en la parte real, no, puede ser, como es analógico, puede estar graduado, acá está, digamos, vamos a poner que está el nombre. Por ejemplo, acá 1200 RTL, no está graduado. El operador, usted ve, ¿no? Y lo quiere poner en 1200, en 1000. Entonces, estos 1200 representan acá 1200 RPM representan 4 voltios. Y entonces acá tenemos. Este gato es todo el paquete como esto. Ya, entonces 4 voltios. Ahora, este circuito que está acá, voy a hacer ya recordar a ustedes. Vamos a la casera. Todo lo que está ahí lo voy a explicar para que ustedes, si no lo entienden, si no van a seguir. Esto que está acá, cuando no está realimentado, o si está realimentado positivamente, se dice que es un comparador. Se debe cumplir lo siguiente: si B1 es igual a B2 más un delta de B, si esto se cumple, delta de B significa un voltaje muy pequeño, puede ser 1 milivoltio, 1 milivoltio. ¿Por qué? Porque la ganancia de este circuito personal puede ser 100.000. Entonces, si esto se cumple, esto implica que B1 es mayor que B2, ¿no? Si tengo, digamos, 10 más 0.0001 es mayor que 10, ¿no es cierto? Entonces,
Esto de acá, esto implica que la salida entonces va a ser aproximadamente la fuente. Si está alimentado con fuente positiva, la fuente en este caso va a ser. Pero si veo que es igual a D1 más delta de B, esto implica que la salida es igual a 0, porque está alimentado a la referencia. Este es el comparador. Entonces lo que hace aquí el sistema es, acá la señal en 1 va a ser positiva y después negativa, ¿no? Positiva, negativa. Este negativo, ¿cuánto vale? 0,7 voltios, porque el diodo soporta 0,7 voltios, ¿no? Entonces va a ser negativo 0,7 voltios. Entonces, acá tenemos a 0 voltios. 0 voltios va a ser evidentemente menor que el pulso que sale hacia arriba, ¿no? Pero cuando se va a la parte negativa de la señal, cuando se va a la parte negativa que está acá, entonces acá en el pin 1 ingresa tensión negativa, 0,7 voltios. Y entonces el 0 es mayor que el negativo, ¿no es cierto? Por eso que la salida sale en pulsos. Y esos pulsos hacen que este circuito trabaje y la visión es que este condensador se va a cargar con un voltaje determinado. Y ahí se hace la conversión de frecuencia a voltaje, ¿no? Ese es el funcionamiento. Ahora, acá tenemos, este es un circuito operacional. ¿Por qué es operacional? Porque está trabajando la salida a través, vean ustedes, a través de todo, a través de acá puede haber el transistor, puede haber resistencia, etc. Se realimenta negativamente. Como es un circuito operacional, el circuito operacional trabaja en la zona lineal, ¿no? Que es proporcional, digamos. Entonces, así como un transistor en clase A trabaja en la zona lineal, acá también trabaja en la zona lineal. De tal manera que acá tenemos el voltaje, en este caso de referencia, que es el pin 7, el voltaje de acá, el B7, y acá tenemos el voltaje B3. Cuando el sistema está en equilibrio, donde están los 1200 RPM, si acá hay, puse acá 4 voltios, acá también va a haber 4 voltios. Ese es el concepto de un circuito operacional, que los voltajes en los pines se igualan. Entonces 4 voltios, 4 voltios. Entonces en B3 yo pondría así, B3 es proporcional en este caso a los 1200 RPM, ¿no? Y esto me está botando 4 voltios, están igualados. Acá tenemos un transistor, que voy a ponerle acá el transistor un voltaje, es como que yo he tomado una muestra, ¿no? Le tomé una foto, digamos, de los voltajes que hay en ese momento. Entonces acá tenemos este transistor. Y acá está el pin 5. Y acá para estas condiciones en el pin 5 voy a poner que hay, vamos a poner que sea 15 voltios. Entonces el pin 5 y acá hay 15 voltios. 15 voltios. Y acá, finalmente, en el motor, para esas condiciones, yo enfoqué el motor. Más o menos este motor. Este es el hecho A, ¿no? Si le contamos la cadena, este es un transistor Darlington, ya saben ustedes cuál es la función de Darlington. Más o menos 1,2 voltios le sacamos, entonces sería 15, 13,8. Esas son las condiciones. Esto va a condiciones y
y está trabajando la máquina, 1200 RPM, con 10 minutos ahí. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Pregúntenme. Si ustedes tienen un concepto que no lo han aprendido, pero no tienen pregunta, yo lo explico. Mi forma de pensar no es que le voy a decir eso y ustedes ya lo van a aprenderlo. ¿Me preguntan? Y yo les cuento. No hay problema. ¿No? ¿De dónde salió el 15 y el 13 primero? ¿Cómo no? Yo estoy diciendo en primer lugar que acá la máquina está trabajando a 1200 RPM, ¿no? Estoy midiendo la velocidad. Y basado en eso, acá hay 10 kilos en el eje de la máquina, está trabajando, todo está estable. Y justamente yo lo que he hecho acá en el potenciómetro 7 lo he puesto en 4 voltios. ¿Ya? 4 voltios que significa 2200 RPM. Y acá, voy ya por los conceptos, ¿no? Acá el otro pin de 3 debe estar en 4 voltios para que llegue a los 1200 RPM. Ahí se iguala, el sistema se equilibra. Y para eso acá hay un voltaje de salida. Entonces yo estoy suponiendo de que en ese momento yo mido, ¿no? Como si lo compro, como yo mido en este punto acá. ¿Estamos? Estoy midiendo. Imagínense que estamos midiendo. Todo está ahí y estoy midiendo. Y acá sale 15 voltios. Y acá, como la caída en cada río es más o menos 7 voltios, 0,6 voltios, acá estoy midiendo el voltaje. ¿No? Me sale, ¿cuánto he puesto acá? 13.8. Si le cuento, digamos, 1.2 voltios, 13.8 voltios. ¿Está claro? Ya. Ahora, aquí hay otro concepto importante. El FJ15024 es un transistor Darling. ¿Cuál es la función de un transistor Darling? ¿Se acuerdan cuál es la función? ¿No? Ya. Por ejemplo, acá el beta de este transistor es 100. Eso que lo saben, pero el beta del transistor es 100, es la ganancia. Y si yo pongo otro transistor idénticamente acá, ¿no? Este es de I de base, vamos a poner acá el 1, y acá ponemos I de base 2, ¿no? Este es 1 y este es 2, son dos transistores idénticos. El BTC, cada transistor. Entonces yo sé que cuando el beta es muy grande, porque el I de colector es el I de emisor. Vamos. Y ese I de emisor es el I de base 2 en este caso. Entonces, este I de emisor, podemos decir que es 100 veces I de base 1. ¿No? Explicando el concepto, ¿no? I de emisor es 100 base 1. Y por lo tanto, este I de colector 2 va a ser 10 a la cuarta I de base 1. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hace el transistor Darling, como lo quiero manejar acá de repente, acá, este transistor está manejando pues, 3, 4 amperios, ¿no? Porque es un motor. Entonces, lo que hace es, si es 4 amperios, entre 1000, 4 amperios, entre 1000, ¿cuánto va a ser? 0.4 miliamperios. Entonces, acá viene el siguiente concepto. El control, ¿no? Ese es el tráfico, ¿no? Por eso acá lo ponemos muy pequeño, ¿no? Para que no caiga así. Entonces, ese es otro concepto importante, el actuador, ¿no? Ese es el que ejecuta la parte de la fuerza. Dicho todo eso, entonces, no sé si hay alguna duda para entrar a la parte que quiero explicar finalmente. Todo está claro. Aquí está todo ya. ¿Qué sucede si le ponemos de pronto, porque el proceso industrial así lo amerita, ¿no? Es una cosa aleatoria, ¿no? El proceso,
15 kilos. De pronto, 15 kilos. ¿Qué sucede? Intuitivamente, ¿qué va a suceder? A ver, ¿Va a inestabilizar? ¿cómo? ¿Va a inestabilizar el sistema? ¿Va a inestabilizar el sistema? ¿Y de repente? Inestabilidad, ya. Algo de eso, algo de eso. Pero intuitivamente, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Saben que eso algo se va a ir, lo que dice está correcto? Las variables tienen que reacomodarse. Claro, claro. Pero está bien, todo eso va a suceder, sí, es correcto. Pero hay algo importante. Si yo le pongo más peso al eje de un motor, intuitivamente, ¿qué sucede? La velocidad va a disminuir. La velocidad disminuye. Ahí empezamos. La velocidad va a disminuir. Ese cambio de carga se llama una perturbación que se ha producido. Entonces se sale de equilibrio. Entonces, esta velocidad que está en 1200, como dice su compañero acá, disminuye. Y vamos a ver lentamente todo el proceso cómo es. Y lo que voy a explicar, eso sucede en todo. Más complejo, por supuesto, pero los conceptos son los mismos. Eso es lo que ustedes entiendan. La velocidad va a disminuir. Entonces acá viene lo siguiente. Como V3 es proporcional a la frecuencia, si la velocidad disminuye, ¿qué pasa con la frecuencia? Acá vemos en cámara lenta. Si la velocidad disminuye, este periodo se hace más grande, ¿no? Estamos, el tiempo crece, porque está más lento la máquina. La velocidad que da el disco es más lento, ¿sí? Y por lo tanto la frecuencia va a disminuir. Y si la frecuencia disminuye, este voltaje V3 Aumenta. no, disminuye, ahí está, porque es proporcional. ¿Estamos? Si la frecuencia disminuye, el voltaje V3 disminuye. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Ya. Y acá viene lo que dice su compañero, el transitorio que se va a producir. Si este voltaje V3 disminuye, ¿qué pasa con la salida acá? Acá. V3, digamos, vamos a ponerlo, ¿no? Vamos a ver el transitorio que está producido. Vamos a poner que acá este V3 ahora pasa a ser 3 voltios, ¿no? Le tomé en ese instante, digamos, la medición, ¿no? Cuando va 3 voltios, supongamos. ¿Qué pasa con esta salida? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la salida? ¿Disminuye o crece? ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice de él? No le decir que este curso de control abarca todo lo que han estudiado ustedes. Todo es una cadena. Abarca todos los cursos que ustedes han estudiado hasta ahora. Y acá este es el curso donde abarca para el nombre de los bancos. Abarca todo. Y acá no se aplica, digamos, la matemática, toda la matemática que están estudiando. ¿No? Entonces, estos tienen que conocer el ciclo operativo. Acá vemos adelante. Lo estoy explicando. Acá, si acá es 4 voltios, acá 3 voltios, significa de que el positivo es menor que el negativo. Entonces, el voltaje acá en cero va a tender a disminuir. ¿No? Ese es el comportamiento del circuito operacional. Si el voltaje en el positivo es mayor que en el negativo, tiende a subir. Si el voltaje en el negativo es mayor que en el positivo, tiende a bajar. Bueno, ese es el comportamiento. Entonces, como el voltaje
acá hay disminuido. ¿Qué pasa con el voltaje en el I5 del transistor? ¿Va a disminuir o va a aumentar? ¿Disminuye? ¿Cómo? A ver, señores. Vean esto, vean esto, vean esto. Vean esto acá, vean esto acá. Vean esto acá. Si el voltaje acá, evidentemente acá es un diagrama de bloques, ¿sabes? Acá no le ponen una resistencia, todas esas cosas, ¿no? Acá es un diagrama de bloques nada más, ¿no? No van a pensar que el circuito es así idéntico, es un diagrama de bloques, no está en detalle. La pregunta es, acá, bueno, acá tiene una resistencia, ¿no? Ya. Pero si acá el voltaje disminuye, ¿estamos de acuerdo? Ya. ¿Qué pasa con esta corriente? También disminuye. Y si disminuye la corriente acá, y acá hay una resistencia, entonces la caída de voltaje en la resistencia va a ser mayor o va a ser menor. El voltaje en la resistencia es menor. Va a ser menor. Y entonces, como consecuencia del voltaje en el 5, ¿qué va a suceder? ¿Va a disminuir o va a crecer? ¿No puedo entender? ¿Cómo? La corriente va a disminuir. Esa corriente está pasando por la resistencia de 470 ohmios. Si la corriente disminuye, el voltaje en el 5 ¿va a disminuir o va a crecer? Va a crecer, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Aplica la ley de Ohm, que se aplica a todo, ¿sí? Ahí el voltaje aumenta, ¿no es cierto? Ya. Si el voltaje en el pin 5 crece, ¿qué pasa con el voltaje acá? En este episodio. Crece también, ¿no es cierto? Vean ustedes. Como el voltaje. Y acá tenemos otra cosa, ¿no? No les he explicado. El voltaje, la velocidad, es proporcional al voltaje BD. Que es el voltaje que llamamos, es el voltaje de la lampadura. O sea, el voltaje del motor. ¿No? Ahí se coloca otro concepto, tienen que saberlo, ¿no? Si acá el voltaje en el motor crece, la velocidad crece. Si el voltaje en el motor disminuye, la velocidad disminuye. ¿Estamos? Dice que este es el otro concepto, ¿no? La proporcionalidad que hay en la máquina. Hay que conocer el comportamiento de la máquina. Entonces, como el voltaje acá en la armadura, esta es la armadura del motor de continua, crece, entonces la velocidad va a crecer. Y ahí estamos viendo el efecto de realimentación negativa. Se opone a ese cambio. El sistema reacciona y lo va a tratar de corregir. Ese es el transitorio que se va a producir. ¿Estamos? Ese proceso, yo estoy hablando en cámara lenta, es un proceso que va a depender de quién, va a depender de la máquina. No vayan a pensar ustedes que si ese voltaje estaba, en este caso, en 15 voltios, ¿no? El circuito electrónico le da la orden para que vaya a 20 voltios. Cuando le llega a 20 voltios al motor, no es que el motor instantáneamente va a subir la velocidad. Ahí tiene que ver lo que llamamos la inercia, en este caso de la máquina, ¿de acuerdo? Y entonces lo que nos va a producir es esto. Lo que se ha producido es que acá la velocidad baja hasta cierto límite, depende de cómo reacciona, después va a hacer esto. Se estabiliza, ¿no? Se estabiliza. Y el sistema de control, ¿no? Es un control, digamos, donde se dice justamente el sistema de control lo está controlando. Entonces la velocidad de repente llega a ser igual, o puede quedar, digamos, un poquito mayor o un poquito menor. A eso se llama la regulación. La precisión es la regulación. Si llegó a los 1200 o si llegó, digamos, a 1205 RPM, 1210 RPM, o si llegó a 1195, 1198. Esa diferencia se llama la regulación. ¿Qué tan preciso es que el sistema, no, ese transitorio, después se estabiliza? Entonces, ese concepto
esto de que yo quiero que se estabilice y que sea igual, ese es todo lo que se refiere sobre el control. ¿Cuál es el circuito óptimo para lograr eso? A veces, este sobrepico que está acá, hacia abajo, hacia arriba, a veces, es un proceso industrial, es perjudicial. Entonces, lo ideal es que esto haga esto, ¿no? Que de repente acá el sistema baje, y después ese es lo ideal. Lo primero que se debe conseguir es que el sistema sea estable. Eso es lo primero que se consigue en un sistema de control. Primer objetivo, estable. Después ya puedo hacer, como se puede decir, una especie de afinamiento. Afinamiento donde quiero ya que sea el comportamiento preciso que yo quiero. O sea, la primera cosa en todo sistema de control es el objetivo que se estabilice el sistema. No vaya a ser que el sistema se sale de acá y empieza a oscilar, ¿no? El motor empieza a oscilar a cierta velocidad. O el motor de repente se para, ¿no? O se trata de ir a la máxima velocidad. Ahí el sistema de control. Entonces, el primer objetivo es que el sistema se estabilice. Después ya quiero lograr el detalle, ¿no? la precisión. Este efecto transitorio van a ser ecuaciones diferenciales, donde tengo que saber el modelamiento del motor, por sobre todo ustedes van a ver el modelamiento, ¿no? Todo sistema se hace un modelamiento matemático para saber su comportamiento. Esto de acá también hay que hacer un modelamiento matemático. Y con eso ya hago el diseño del control. Y acá voy a explicar otro concepto, vean ustedes, ¿no? Para que ustedes un poco le hagan un poquito de, digamos, la sustancia de esto. Ustedes saben que un sistema electrónico puede responder en el orden de microsegundos, ¿no? La señal eléctrica se propaga a orden de microsegundos. En algunos casos quizás milisegundos, ¿no? Pero generalmente el orden de microsegundos. Entonces acá el sistema, como antes le dije, le da la orden para que el voltaje que estaba en 15 voltios suba a 20 voltios. Pero la máquina no reacciona a esa misma velocidad. De repente la máquina está reaccionando pues, en 0.3 segundos, en 1 segundo, en 5 segundos, depende de la inercia, de la potencia de esa máquina. Entonces, si el sistema, de acuerdo a la velocidad que está dando, es muy lento, ¿qué va a suceder? Le va a engañar al control, indicando como que la velocidad sigue bajando. Entonces le va a entregar más voltaje. Y si le trae más voltaje, ya como voy a recibir más información, de repente hay este problema de acá. No hay sincronismo. Entonces, hasta que después ya se estabiliza, pero va a pasar un tiempo. A esto le llaman el tiempo de acercamiento. En el momento que el sistema ya se estabilizó, ¿no? A este le llaman el overshoot o sobrenovación, le llaman a esto, ¿no? Sobre el tiempo que hay. Entonces se produce una serie de transitorios, Este caso de acá que les mandé, ¿no? Y acá les expliqué, esto de acá que es óptimo. ¿Qué significa eso? De que el circuito de control de la parte electrónica, yo he hecho al propósito volverlo lento para que lo siga a la máquina. Es como que ustedes están con una persona adulta, que son muchachos, y ustedes no van a caminar por así, no, tienen que ir al paso de la persona, no, que ya es de mayor edad. Entonces, eso es lo que saca el sistema de control. Por eso es que se usan mucho los circuitos operacionales. ¿Para qué? Se usan mucho los circuitos operacionales para darle la lentitud que requiere el sistema. Entonces, un estudio de acá, ¿no? Para darle la lentitud, y cuando ya lo sigue al sistema en esta caja del motor, se dice que ya está entrado en sincronía. Y esa es la parte, digamos, es el diseño que se tiene que hacer para llegar
lograr esa parte óptima. Por eso que vamos a estudiar justamente los transitorios. Los transitorios, ¿no? Yo justamente voy a hacer un ejemplo de estos transitorios eléctricos para después hablar de la base. Para que ustedes ya entiendan un poco más de sentido. A veces yo también estaba en las aulas, por eso les explicaba mucho la parte abstracta. Yo soy ingeniero que tengo más de 35 años en la industria. He diseñado, quiero hablar de 1000 equipos. Toda la parte electrónica yo la conozco. Equipos que están trabajando en industria. Yo he trabajado con gente franceses, italianos, americanos. Y señores, lo que enseñan acá es suficiente. Allá, tomamos acá y en la China lo mismo. Todo está acá. Ustedes saben que salen acá peruanos y en el extranjero digamos que está acá. Acá le ponen a uno todo lo difícil. Si ustedes, digamos, son capaces en otros países, Estados Unidos, otros países, ustedes tienen que, digamos, subir 20 peldaños para llegar más o menos a nuestro objetivo acá. En esos países con 2 peldaños ya llegaron, porque están todas las facilidades. ¿No? Entonces, lo que queda es para diseñar los equipos electrónicos, equipos con todo eso. La matemática que nos enseñan es más que suficiente. De todo lo que nos enseñan es para que uno ya se dedique a la investigación. Yo digo eso por experiencia. Yo trabajo, por ejemplo, trabajo en la Marina, en la estación de misiles. Trabajo en una serie de empresas y acá tenemos que todo llegar a transmitir, ¿no? Toda mi experiencia. Si ustedes trabajan en la industria o algo así, por mi consulta, acá conversamos. Ustedes aprenden y yo también los aprendo, ¿no? Porque hay cosas nuevas que aparecen. Entonces, ese es más o menos lo que ustedes les va a tocar en el curso que van a llevar. Entonces, si hay una consulta para pasar a hacer algunos ejercicios. ¿Alguna duda que haya quedado sobre esto o alguna inquietud que tengan? ¿El nombre del transistor cómo se llama? ¿Cómo? El nombre que dijo. Yo. Vamos a sacar el proceso acá. Pero ustedes, yo estoy ahí para ustedes pensar en diferentes técnicas, ¿no? Yo creo que son una técnica un poco más, digamos, laboriosa, ¿no? Para dar importancia por sus alumnas. Pero acá tenemos, justamente acá se produce un transitorio. Cada vez que hay un cambio, ahí se produce un transitorio. Acá yo, por ejemplo, cierro el interruptor, ¿no? Acá ustedes ya tenemos al cerrar el interruptor, acá pongo seno de omega t más phi. ¿Por qué pongo más phi? Ahí está. ¿Por qué creen que yo pongo este valor acá? ¿Por qué pongo esto? Cuando cierro el interruptor, ¿puedo bajar acá, cierto? La onda sinusoidal está viajando en el tiempo, ¿no es cierto? Viaja en el tiempo. Cuando ustedes cierran el interruptor, usted no sabe qué posición está la onda. La onda puede estar acá, en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, en los infinitos puntos que tiene, puede tener los puntos. ¿De acuerdo? Cuando cierro el interruptor, ¿en qué momento chapa la onda? Se puede decir. Por eso le pongo omega t más phi, para que sea más general, ¿no? Algo más general. Pero sí puede ya poner un ángulo, como si que sea 30 grados, 60 grados, 90 grados, etc. Ese es el momento que al cerrar el interruptor aparece la onda, ¿no?
hay algunos casos donde evidentemente me interesa que la onda cuando ingrese en cero, ¿no? Entonces ya ese circuito de sincronismo, ¿no? Cuando pasa por cero, entonces recién ingrese la onda, ¿no? Al circuito que voy a detectar, es otra cosa. Acá tenemos un interruptor electromecánico, ¿no? Es un interruptor electrónico para que ingrese justamente en el momento que quiera que la onda quiera aparezca. Entonces ahí tenemos, digamos, es RI más LDI de T, que son las fórmulas que pusieron. RI la que dio, LDI de T, donde hay una variación de corriente, justamente la tensión en la bobina que es esta, ¿no? Y es igual a B máximo haciendo el mayor. O bien ahí tenemos ahí D más el operador D, ¿no? Y acá tenemos lo que es la función complementaria, ¿no? Eso se hace cuando igualamos la ecuación diferencial a cero, ¿no? ¿Cuál es la función, no? Y ahí sale esa expresión. Y la solución particular es esta de acá, ¿no? Que aplicamos ahí el operador pasa abajo de una locura. Esta es la solución particular. Y lo que se va a tratar de hacer es resolver esto de acá, ¿no? Esta ecuación de acá. Y el I particular acá va a tener este resultado donde T es arcos de tangentes omega de sobre eso se va a demostrar. Y acá tenemos el DFI. Vamos a sacar eso de acá. Acá tenemos el DFI, LDI, T. Acá hay una cosa importante, digamos, acá la constante que acompaña acá al exponente, vamos a hablar sobre eso tiene que ver. Vamos a explicar un poco. E menos R L la cantidad de tener esto yo lo puedo poner de esta forma, yo lo puedo poner acá E menos T, o sea, puedo ponerlo así, ¿no? No pasa nada, ¿no? Ya. Eso es para indicar lo siguiente. R sobre R, ¿qué unidades tiene? Tiempo, ¿cierto? Tiempo, ¿estamos de acuerdo? Tiempo. Y en eso va a ser todo lo que está de control, este tiempo, ¿no? Entonces, acá está, ¿no? Ahí se llama constante de tiempo. Si yo divido L y lo pongo en la magnitud de tercios y ya de ondas, te da segundos. Y sabemos que este elemento, ¿cuándo se hace cero? ¿En qué momento se hace cero? ¿Para qué tiempo qué? Tiempo infinito, ¿no? Ya, porque eso la matemática así lo exige. Pero ese tiempo infinito tiene un concepto práctico, que es el siguiente, déjame ver acá. Vamos a poner acá esta relación de acá, ¿no? De esto, ¿verdad? Vamos a poner que sea, vamos a poner que sea 0,1 segundo, ¿no? Supongo que sea 0,1 segundo. Entonces, vamos a poner acá, vamos a poner un porcentaje, vamos a poner que sea 50 E a la menos T, ¿no? 0,1 segundo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el cálculo, ¿cuánto es el cálculo cuando T sea 0,1 segundo? ¿Cuánto sale eso? El cálculo, por favor. Traigan su calculadora, no me hagan los cálculos con el celular, traigan su calculadora, por favor. No voy a poner problemas para que ustedes lo desarrollen.
¿Cuánto sale? ¿Me dices? 18,39. 18,39. 18,39. 18,39 voltios, ¿no? 50 voltios, vamos a que sea voltios, ¿no? Por ser también de voltios. Ahora, ¿qué pasa si T vamos a poner, si T vale un segundo? ¿Cuánto vale 50 T menos 1 sobre 0,1? Porque T vale un segundo. ¿Cuánto sería eso? 2,26 milivoltios. Entonces, señores, yo tranquilamente puedo decir, comparado con 50 voltios, yo puedo decir que esto es 0. ¿Cómo, no? 50 voltios y 2.3 milivoltios no le hace nada, ¿no? Es como cuando yo digo, pues, 100 más 1, para mí es 100. Eso es lo que se hace en ingeniería, se hace eso. Se aproxima. Y entonces, en este caso, para mí, el tiempo infinito es justamente un segundo. Ya le dimos sentido físico a eso que es abstracto en la parte matemática. ¿De acuerdo? Ese es el tiempo infinito. En algunos casos usan, y acá se dice que es infinito cuando es aproximadamente 10 veces la constante tau, que es la constante de tiempo, ¿no? Que es L, en este caso L sobre A, que le llamamos tau. En unos casos es 10 veces. En otros casos le llaman, le dicen que sea 5 veces tau. ¿No? ¿Tienes cuestión de? Con 5 veces, con 5, entonces cuando acá sea 0,5, en vez de 1, le sale un valor un poquito mayor, ¿no? Pero toma más de 5, toma más. Pero ese es el concepto de tiempo infinito. Y yo solo lo digo porque donde aparece E a la punta, a lo largo de ese justamente es el que se puede transistor. ¿Cuánto tiempo dura ese transistor? ¿No? Donde después desaparece. Entonces, por ahí es lo que quería explicar esto acá, ¿no? De esta ecuación que está acá. Entonces, seguimos. Acá simplemente lo que hacemos es, como es una integral, se da cualquier tipo de integral que tiene los factores, se aplica el concepto de integración por partes. Ese es el procedimiento. Acá tenemos el U, por T, ¿no? Este procedimiento se usa para la ecuación de integración por partes, ¿no? Acá, por ejemplo, lo que hago es DE, que llamamos acá. Acá tengo el procedimiento, ¿no? Todo este procedimiento se está siguiendo para la ecuación, ¿no? Y finalmente llegamos a hacer acá, de esta parte de acá yo paso a esta forma de acá. ¿Y eso para qué? Para hacerlo más compacto la solución. Acá le llamamos C de beta a este valor, C de valor. La tangente de este sería C de beta sobre X menos omega X sobre acá. Y aplico este concepto de acá, seno de A T, donde es A con la tangente es omega X sobre acá. Entonces, el IP de un de todo lo que está acá, lo puedo comprimir, digamos, en esta expresión final. Entonces, esta ecuación que está acá, paso a esta. ¿No? Y acá, para hallar la constante K, se requiere las condiciones iniciales. Acá está la constante K, esta expresión. Y acá ponemos lo siguiente, ¿no? Se requiere la condición inicial en T igual a 0 y igual a 0. Entonces tenemos que conocer lo que físicamente va a suceder, ¿no? Si no, no vamos a resolver la ecuación. Y es lógico, ¿no? Y cuando yo cierro acá el interruptor, cuando cerramos acá el interruptor, no, llama el interruptor,
En ese instante, justamente la frecuencia es tan alta que acá la impedancia es, ¿no?, omega L, ¿no? La frecuencia es tan alta que esto de acá es como algo muy grande. Por eso que la corriente acá se establece inicialmente cero, ¿no?, con la alta impedancia que hay acá. Y después esa corriente ya empieza a crecer, ¿no? Esa corriente empieza a crecer, ¿no? Entonces, eso es lo que hay ¿no? Habla acá, ¿no? Entonces, por eso ponemos en t igual a 0 y igual a 0. Cuando t igual a 0 empieza a trabajar, empieza a funcionar acá, ¿no? Cuando yo llamo el interruptor, en t igual a 0, esa corriente dice corriente 0, ¿no? Y acá también estamos mirando antes de eso acá, y acá también miramos acá, esto de acá. Acá falta una cosa. Cuando acá está la velocidad y se produjo la perturbación acá, ¿no? Acá hubo el cambio de acá, la carga, cambió la carga. Este momento que está acá, este momento, a este le llamo t igual a 0. Es donde empieza el proceso. Ahí empieza el transitorio. Ante esa perturbación, ahí empieza el transitorio. Acá también, acá, siga con el interruptor, ahí empieza el transitorio. En ese instante, para mí es el t igual a 0. ¿Sí? Entonces acá, por eso acá es importante conocer, en este caso, conocer el comportamiento del motor, cómo fue el comportamiento del motor, para entender, digamos, cuál es la función inicial, qué valor tiene que darle, pues se hace una analítica matemática, si no, no se puede hacer eso. Y acá está entonces, vean ustedes, la solución final, ¿no? Pero hay todo este procedimiento. En cambio, aplicando la transforma de Laplace, vamos a ver, eso se va a hacer en 3 pasos, nada más. Ese es el motivo de este circuito que yo resolver, ¿no? Entonces, y acá justamente están lo que es ecuaciones parciales también, justamente para saber acá, cuando uno hace Laplace, realmente esto va a quebrar con nada más, y ahí se resuelve. Entonces, esta es una herramienta importante. Entonces, vamos a hablar un poco ahora de la clase, ¿no? Creo que hagan ustedes, esto es como un recordatorio, en todo caso, se no están claros, pero pasan bastante sobre eso. El comportamiento dinámico de los procesos en la naturaleza pueden representarse de manera aproximada por el siguiente modelo. Poco lineal, pero se aproximan a un sistema lineal, porque justamente Laplace se aplica en ecuaciones lineales, no diferenciales lineales, no lineales. Entonces hay que modelarlo de tal manera que quizás no sea algo tan real, pero hacer ciertas modificaciones para que se convierta en lineal. No hay mucha distancia en relación al comportamiento práctico, ¿no? En el mundo real. Entonces, por eso se usa ese criterio, ¿no? Aquí dice, ¿por qué la transformada en Laplace? De hecho, la transformada en Laplace permite resolver ecuaciones diferenciales lineales mediante la transformación de ecuaciones algebraicas. Todo es álgebra nada más, ¿no? Por lo cual se facilita su estudio. Una vez que se ha estudiado el comportamiento de los sistemas dinámicos, se puede proceder a diseñar y analizar los sistemas de control de manera simple. No se olviden que una vez que tengamos ya toda la solución en la clase, tenemos que hacer lo contrario. Tenemos que hacer la
conversión en el tiempo, porque eso es lo que va a utilizar. Naturalmente es la inversa de la plata. Entonces acá en este criterio que se usa demasiado la función FT, dice la definición, y acá está indicando que bueno, se usa la mayúscula para considerar que está en la clase y minúscula para el tiempo. Acá se considera la función constante FT igual a 1, salvo que no se usa. Tenemos que su transformada es FT igual a 1, eso se llama la función escalón. ¿No? ¿Y por qué se hace, por qué hacemos la prueba, digamos, con la función escalón? En la práctica, las señales, cualquier tipo de señal, las señales son, no van a pensar que va a ser la función escalón ni va a ser la función exponencial. En la práctica, las señales aleatorias, cualquier tipo de señal, depende del sistema. Pero lo usamos, hacemos pruebas, digamos, con la señal escalón, porque cuando veamos el resultado nos va a acercar mucho a lo que sucede en la práctica y evaluar con la función escalón evidentemente el trato matemático es así y si funciona una función mucho más caprichosa que en la realidad es así, pero la función escalón, la función impulso en muchos casos nos da un resultado de lo que va a suceder en la práctica, algo muy cercano. Por eso se usa la función escalón. Entonces acá tenemos definiciones más que todo, ¿no? Y acá están las cosas importantes, ¿no? Siempre que la integral converja, es decir, siempre que dice ser mayor a cero, en este caso. En el caso contrario, si dice menor a cero, la integral converge. Entonces para eso hay que aplicar la clase. Sea G de T, acá tenemos las propiedades G de T igual a T, su transformada en la clase, y me da por esta expresión, para que se resuelve. Al integrar por partes y saliendo de este punto, ¿no? De cero con este infinito, y se menos cero puntos, acá tenemos que la transformada 1 sobre separado. Acá está demostrando, ¿no? Con linealidad. Sea C1 y C2 constantes y F funciones transformadas de la clase son Fs y Ps respectivamente, entonces se tiene que la transformada de C1 F de T más C2 F de T es igual a C1, la transformada, porque es un sistema lineal, por eso le pasa eso, ¿no? C1 Fs, C2 Fs. Esas son cosas que se aplican, ¿verdad? Ejemplo acá tenemos desde acá. Tenemos 3 4 al cuadrado más 5 que al 6 al formar y eso como lo vemos. Incluso para eso vamos a ver la tabla. Vamos a sacar la tabla. Entonces acá simplemente tenemos acá 4 t cuadrado. T cuadrado. T cuadrado simplemente reemplazamos. N de 2 sería factorial de 2. S cubo. Simplemente. Eso es lo que está dando, ¿no? 2 S cubo. Entonces. Eso es lo que acá simplemente tener la secuencia, la tabla y nos sale todo lo de acá. Ese cubo, acá es 5, 1 es acá porque es 5 y a la menos t. Vamos acá, a la menos 5, vamos acá en la. Ya está. Ella la velocidad T. Y con eso entonces tenemos ahí tenemos. Ahí está. Como lo que es menos, la que sería
teoría de transacción. Acá tenemos, si yo conozco la transformada de FDT, ¿no? FDS, entonces la transformada de AT, sería FDS. Esto es importante porque a veces usted tiene ya el resultado de acá, ¿no? Tiene este valor de acá y me dicen, ¿cómo ahora? Y esta opción no está en la tabla. Esto que está acá no está en la tabla, solamente el valor más simple. Pero como yo sé esta propiedad, lo puedo hacer y llegar hasta el resultado, llegar justamente a la inversa, ¿no? Por eso es importante conocer estas propiedades. Es un teorema de captación, ¿no? Que dice que GDT tenemos la forma y GDT es algo muy importante. Vean ustedes que GDT es igual a 0 para T menos A y FT menos A, ¿no? GDT es igual a FT menos A para T mayor o igual a. ¿Esto qué significa? De que GDT es la misma función de FT, pero después de un tiempo. Después de un tiempo se produce ese efecto. Este proceso se usa bastante este concepto. Y acá es muy importante. Acá es un ejemplo. Entonces, esta gente de acá, por ejemplo, TDS, esta transformada que está acá, si ustedes no conocen esa propiedad, no lo van a encontrar ustedes acá en la tabla. No lo van a encontrar. Entonces, es importante conocer esta propiedad. Cambio de escala. Multiplicación por T a la N. Multiplicación significa que se está derivando. Y cuando se divide por T se está integrando. Esta es la función periódica. Comportamiento de la empresa cuando es infinito. Esta es otra propiedad que se usa bastante, ¿no? Siempre continúa por partes y por exponencial. Y la formula de FDS igual a FDS. Entonces, límite de FDS cuando es infinito igual a 0. Es una propiedad que se usa bastante en control. Que tiene que ver justamente con el problema de calor inicial. Si se conoce la formula de Laplace de una función FDT, el valor inicial, pues esa función puede obtenerla multiplicando FDS y hacer que se limita a infinito. Entonces, esto físicamente, ¿qué nos representa? Este teorema para lo inicial. Como nosotros vamos a manipular, vamos a poner todo en Laplace. Entonces, cuando acá dice T igual a 0 más, ¿qué significa 0 más? 0 menos es un instante antes de que se cierre, ¿no? Y 0 más cuando ya. Ese es el concepto. Entonces, yo tengo acá la expresión, como finalmente tengo que tener acá FS, ya lo voy a tener, porque es lo que he manipulado todo en la clase y ya lo resolví. Ya tengo la expresión final de FDS. Entonces yo me interesa saber cuando yo se ve acá esa función cuánto varía en ese instante. Entonces yo justamente haciendo esta propiedad, S por FDS quiere decir en T igual a 0 más, ¿cuál es el valor inicial? No tengo que hacer la transformada inversa y después hacer los cálculos, ¿no? Se aplica eso, ¿no? Entonces es importante esta propiedad. Teorema de valor inicial, ¿no? Bueno, acá se hace la demostración. Y teorema de valor final, ¿no? Cosas muy importantes. Si se conoce la transformada de la cara de una función FT, el valor final de esa función puede obtenerse multiplicando FDS por S y hacer que eso tiene 0, ya vamos a explicar. Límite de FT cuando T tiene infinito. Cuando T tiene infinito es lo que acabo de explicar. No es que es el infinito, sino es un tiempo que está relacionado con los parámetros. Vamos. O sea, puede ser el tipo infinito, puede ser un segundo, 5 segundos. Entonces acá lo que me está diciendo es nada. ¿A qué me refiero con esto? De que hubo el transitorio, acá está, los 1200 RPM, y ya tomó mi sistema que lo estoy analizando, entonces acá empezó así, ¿no? El valor final es acá. Ese de T es como infinito. Valor
cuando ya se estabilizó, y quiero saber cuánto vale. Si vale 1.200, si vale 1.205, si vale 1.198, etc. Y a ese le llamamos el riesgo que se produce, ¿no? Entonces esa propiedad se usa bastante también en control. Acá está la demostración. Acá están las ecuaciones diferenciales, ¿no? También de acá cómo se hace la aplicación, ¿no? Eso es. Vamos a ver acá. Este ejercicio, por ejemplo, ¿no? Para la siguiente función de transferencia obtenga la transformación de ecuaciones diferenciales. Alguien se ofrece el delegado, que es algo muy importante. Alguien se ofrece como delegado, de que se conoce. Estos son todos sobre más alumnos. ¿Saben eso? Yo no llevaba, ¿verdad? Ah, no se llama. Así que no Pero no hay problema, pero no. Entonces, para todos los maestros, por favor, un delegado de